Bienvenidos todos a este webinar. Como ya bien lo dijo Carolina, lo vamos a hacer todos los jueves. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la evolución de las tuberías. Déjenme minimizar esto acá porque me tapa algo. Listo. Vamos a hablar sobre la evolución de las tuberías de HDP para que sepan, como modo de herramienta, poder elegir la opción más eficiente de acuerdo a los proyectos. Solmax es una empresa con más de 20 años con presencia nacional. Somos fabricantes de soluciones integrales para el transporte, control y contención de fluidos, pensada en las necesidades y problemáticas de nuestros clientes o nuestros partners. Antes de partir la presentación, quiero invitarlos a que se pregunten si estamos usando las tuberías adecuadas para nuestros proyectos. ¿Ya? Esta pregunta la vamos a tratar al final de la presentación y al igual si les surge alguna inquietud, la vamos a tratar al final. La conducción de fluido es un mercado con constante evolución. Desde la antigüedad hemos estado buscando cómo transportar el agua para las actividades humanas. Los primeros tubos fabricados fueron tubos de madera o tubos de madera a base de bambú que fueron fabricados por los chinos. Asimismo los romanos con el tallado de las piedras para la fabricación de los acueductos. Sin embargo, estas tuberías eran abiertas, no había presión de sistema, por lo que era engorroso poder llegar hasta largas trayectorias. Viendo esta dificultad, se incursionó en el uso de tuberías a base de madera, como lo ven en la imagen. Sin embargo, también cuando se comenzó a usar sistemas presurizados, ya la madera no soportaba ciertas presiones, pasando pues por diferentes materialidades, como lo fue las tuberías de plomo, las tuberías de hierro fundido, tuberías de acero. Y no solamente evolucionó el tipo de materialidad que se usó para las tuberías, sino también la forma de cómo transportarlas. Vemos una imagen donde 52 mulas se requerían para transportar al menos un segmento de tubería. Sin embargo, en la actualidad, hoy un camión transporta 225 metros, cada segmento de 25 metros. O también un remolcador transporta hasta 4 kilómetros de tubería con cada segmento de 500 metros. Las tuberías de HDP surgen a mediados del siglo XX, como en los años 50 o 60, como material para la distribución de gas, minería y distribución de agua. Esto, el HDP, se refiere a sus siglas en inglés, polietileno de alta densidad. Estas son tuberías donde su materia prima son resinas de polietileno. El polietileno, como bien saben, es un polímero termoplástico conformado por unidades repetidas de etileno, que pasan a través de un proceso de polimerización y finalmente se obtiene el compuesto polietileno. Este compuesto es transparente o translúcido, pero sin embargo ven las tuberías que son de color negro. Esto porque se le adicionan compuestos que son estabilizadores de los rayos UV, que es lo que le da su color negro. Son compuestos llamados negro de humo. Estas tuberías han evolucionado o han tenido muy buena acogida por el mercado de construcción, por el mercado de diferentes rubros, porque sus ventajas así lo han definido. Ventajas como su grande flexibilidad, su resistencia a la corrosión, su resistencia a las crecimiento lento de grietas también, en referencia a los otros materiales como el hormigón, el acero o las fundiciones. Vemos que tiene un crecimiento casi exponencial, haciendo como un desplazamiento de todo tipo de material que tiene características ¿cómo se dirían? Con un frente de desventaja, como por lo menos las metálicas que tienen un frente de alta corrosividad en ambientes con presencia de agua o ambientes químicos. La gran receptividad que ha tenido las tuberías de polietileno se debe a la evolución que ha tenido su resina como tal. El descubrimiento de la resina o del polietileno fue en el año 1898,
como muchos de los descubrimientos fueron, fue por pura casualidad, pero no fue sino hasta los años 70, donde se fabricó la primera resina de polietileno de alta densidad, denominada como P63. Así pues, pasó el tiempo y se fabricó alrededor del año 95 la P80 y pues finalmente la P100. Esta evolución en el tiempo de la resina o de la mejora de la resina en realidad se enfocó básicamente en mejorar las propiedades mecánicas de la resina. Finalmente, mejorando las propiedades mecánicas de la resina, se obtiene una tubería de polietileno con mayor perfil mecánico o que puede resistir ciertas características o ciertas condiciones con un mejor desempeño. Pero no solo se tiene un avance en la resina P100, o sea, que no solo los avances han llegado hasta una resina P100. Investigaciones recientes de los fabricantes de resina han indicado de que actualmente se cuenta con una resina P112. Esta evolución en la resina se debe básicamente a la indicación que nos dice el número. 63 quiere decir que tiene un MRS de 6.3, así sucesivamente. Una resina P80, su MRS es de 8. Más adelante les voy a explicar lo que es un MRS, para que todos estemos en el mismo contexto. Y además, también investigaciones han surgido de que se está preparando un desarrollo de una resina P125. Claro, esta resina no es que está próxima en salir, de hecho indican de que dentro de varios años es que va a resultar con presencia en el mercado, pero es importante que nosotros como empresa de fabricante de tubería y ustedes como usuarios sepan que efectivamente se está trabajando en el avance de las resinas, pues así lo requiere el mercado. Las exigencias del mercado cada día son más altas, entonces es ahí donde radica la evolución de la tubería. Yeah. Cuando hablamos de evolución de resina, lo primero que tenemos que pensar y lo primero que se nos tiene que venir a la mente son la tabla de propiedades mecánicas. Efectivamente, a medida que transcurre o que pasamos de una resina P63 a una 80, a una 100, próximamente a una 112, tenemos que verificar, o sea, vamos a ver en esta tabla que las propiedades van a mejorar. ¿Qué mejora o qué se ve de forma inmediata? De forma inmediata se ve el MRS. El MRS es la mínima resistencia requerida para diseñar una tubería o en el diseño de una tubería a 50 años y a 20 grados centígrados. Como les dije, una resina de P63 tiene un MRS de 6.3 megapascal. Este valor se va incrementando, si así lo ven acá, a medida que pasamos de una resina a otra. Una resina P80 posee un MRS de 8 megapascales y una resina P100 pues posee un MRS de 10. Asimismo, una resina P112, que es la que hablé anteriormente, posee un MRS de 11.2. El MRS son ensayos que se realizan bajo una norma ISO 9080 de la extrapolación del desempeño de la tubería a 50 años y a 20 grados centígrados. Ahora, no solamente se modificó la mínima resistencia requerida de la tubería. ¿Qué trae con eso también? Un aumento en la sección y un aumento en la capacidad de conducción por la reducción del espesor de la pared de la tubería. Aquí vemos como, por ejemplo, una tubería de 315 milímetros con una presión nominal de 10 bar, vemos cómo se reduce el espesor de pared a medida que usamos o que vamos evolucionando con la resina. El espesor de pared para una tubería de 315 bajo una resina 63 es de 28.6 milímetros. A diferencia de una tubería fabricada bajo una resina P100,
el espesor de la pared es 18.7. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un aumento en la capacidad de conducción de 22% mayor que con una tubería bajo una resina P63. ¿Ya? Veamos. También es importante mencionar acá que además que estas modificaciones en lo que refiere al espesor de la pared, a la presión de diseño, se traduce al final a un ahorro de material. Ahora bien, en el siguiente análisis podemos verificar que conforme se mejoran las características de la resina, una resina P100, como ya le había mencionado, posee mejores características de una resina P63, la tubería soportará mayores presiones de trabajo o presiones nominales bajo un mismo SDR. El SDR, también para que llevemos el mismo lenguaje todo, el SDR es la relación de diámetro exterior dividido entre el espesor de pared. Si bien es cierto, por ejemplo, consideremos un SDR de 7.4 en una tubería que está fabricada bajo una resina P63, la presión de trabajo va a ser de 16 bar. A diferencia de si fabricamos una tubería con un mismo SDR, pero con una resina P100, la presión de trabajo va a ser de hasta 25 bar. Vemos una diferencia bastante considerable en cuanto a las presiones de trabajo. En las tuberías de HDP existen dos modos de fallo muy frecuentes. ¿Cuáles son esos modos de fallo? Los modos de fallo es el SCG, que es el que vemos acá, y el RCP. El SCG es el crecimiento lento de grietas y el RCP es la rápida propagación de esta. Ahora, a medida que se incrementa la tensión en las paredes de las tuberías por efecto de la presión del sistema, esta tubería se vuelve más sensible, dando origen al crecimiento de las grietas. Entonces, claro, a medida que se modificaron las estructuras moleculares en la evolución de la resina, estos dos factores fueron ampliamente considerados como factor de seguridad. Por ejemplo, para un ensayo de SCG, un ensayo de crecimiento lento de grieta, para una resina P100, los criterios de exigencia son mucho más elevados que para una resina P80. En este ensayo, justamente, para este ensayo, la resina P100 tiene que superar al menos 500 horas bajo una tensión de 920 kilopascales. Sin embargo, para una resina P80, el ensayo el ensayo se completa solamente con 800 kilopascales. Vemos que hay una diferencia entre tensiones bastante considerada. Entonces, claro, los ensayos que se le aplica a una resina P100 son mucho más exigentes. Y no solo eso, no solo hemos visto la evolución de la resina en el tiempo, sino también que la resina P100 también se ha evolucionado en cuanto a sus especificaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay resinas P100 que se fabrican precisamente para aplicaciones específicas. Aquí vemos en esta imagen, vemos que hay diferentes tipos de resinas P100. Por ejemplo, la resina HSCR es una resina que cumple con las características exigidas por una resina P100 normal, sin embargo, tiene como valor agregado para cumplir con el desafío de la fabricación de tuberías de grandes diámetros, donde ocurre un hundimiento de las tuberías por el peso de la pared, o sea, donde puede ocurrir un hundimiento por el gran espesor de pared que tiene, y por la lenta solidificación en este tipo de tubería. Entonces, ¿qué ocurre o qué trata de apuntar esta resina? En mantener estable esa posición de la tubería o mantenerla como en forma de círculo y evitar el hundimiento. Asimismo, como está esa resina,
se presentan resinas que son más resistentes a ambientes clorados, ambientes con desinfectantes, como es la LS, o resinas que son resistentes a altas temperaturas, como es la PERT, y así sucesivamente. Entonces, claro, hemos visto evolución de la resina en el tiempo, pasando de la 80, pasando por la 63, la 80, la 100, y la 100 en sus clasificaciones. Ahora, lo importante también es mencionar de que las tuberías han tenido muy buena acogida porque también los sistemas de normalización han trabajado de forma paralela, realizando toda la certificación de los ensayos que se requieren para un cumplimiento mínimo de las tuberías que van evolucionando, ¿ya? Ahora bien, toda tubería con valor agregado vamos a decirlo así, se iguala o quiere decir que hay una inversión de tiempo, hay una inversión de investigación y desarrollo, hay una inversión de recursos, donde efectivamente estas tuberías de valor agregado siempre van a apuntar a la seguridad, a la efectividad y a la sustentabilidad de los sistemas. Ahora bien, a los momentos de la toma de decisiones para considerar este tipo de tubería, se tiene que considerar este aspecto bajo este contexto, ¿ya? Donde la sumatoria de las decisiones de las diferentes áreas es importante siempre apuntando a obtener los objetivos con la mejor solución. Entonces, claro, tenemos un plan de llegar a la meta de la forma más sencilla y más adecuada, y nuestro plan es llegar fácilmente, cuando la realidad es otra, cuando la realidad es que se nos presentan fugas en los sistemas, se nos presentan paradas de plantas improvisadas, en el peor de los escenarios se nos presentan accidentes por el mismo tema de a veces ocupar soluciones que no son las más adecuadas por las exigencias del sistema. Entonces, claro, se nos presentan todos estos altibajos que nos hacen llegar a la meta de forma más cuesta arriba, más complicado. Y es básicamente a lo que llamamos lo que es una resistencia al cambio. Una resistencia al cambio que básicamente radica en un desconocimiento de lo que está pasando, de las evoluciones que están pasando a nuestro alrededor y que sencillamente no lo estamos dando cuenta por el día a día que nos mete en nuestra burbuja, por decirlo así. Entonces, claro, es importante que esta barrera de resistencia al cambio la desplacemos un poco, que veamos el espectro completo en lo que es la mejora continua, y para eso estamos trabajando nosotros, para hacerle más llevadero el camino, bueno, de forma coloquial, por así decirlo, ¿ya? Entonces, claro, no solamente es por el desconocimiento, sino también porque no pueden o porque no quieren. Pero la base es más que todo por el desconocimiento, y para eso están estos webinars, para que conozcan cuáles son las opciones que se tienen hoy en día, que pocos la conocen, que siguen con un producto de commodity y que sencillamente pueden mejorar su sistema conociendo y aplicando nuestras herramientas y nuestras soluciones. Entonces, claro, ¿quién quiere un cambio? Todos vamos a querer un cambio, todos vamos a querer mejorar, pero son pocos los que deciden cambiar. O no son pocos, sino también es una curva donde efectivamente hay una mayor cantidad de personas o de empresas donde se adaptan a la innovación de forma tardía. Un ejemplo muy claro es lo que estamos pasando actualmente. Hoy nuestra herramienta de trabajo es esta plataforma Zoom. Esta plataforma Zoom creo que pocos la conocían hace 5 meses, y hoy en día es la que nos tiene más cercano a nuestros partners. Definitivamente hemos pasado a usar esta herramienta porque hemos sido obligados por la misma situación de la pandemia. Pero en definitiva,
Si hubiésemos conocido ya esta herramienta desde hace poco, yo creo que por mi parte me hubiese mejorado la calidad de mi trabajo como tal. Hace como unos 7 meses atrás, a Carolina y a mí nos tocaba viajar al norte, entre las madrugadas, la logística de los niños. Entonces, claro, se nos hacía súper complicado tratar de coordinar una reunión en el norte para al menos pasar media hora con nuestro cliente y luego venirnos. ¿Qué hacemos hoy en día? Nos conectamos de forma remota, todos, porque todos estamos abocados a esta nueva herramienta. Esta plataforma pasó de facturar o de ganar o sus acciones fueron valoradas en 2 meses más que la facturación de 7 aerolíneas internacionales. Entonces, claro, ellos tuvieron la oportunidad, vieron la debilidad, tienen la herramienta y nosotros los usuarios nos fijamos en eso y la estamos ocupando. Eso es innovación. Esto es innovación tecnológica. Ahora bien, nosotros, como bien lo dije, somos una empresa dedicada a la contención y conducción de fluido de la forma más versátil, adecuada y rentable. La innovación está en la esencia de Solmax, desde sus inicios, y se encuentra como uno de los pilares de desarrollo presente en todos los ambientes de la organización. La estructura de innovación no solo inicia con la generación de una nueva idea, sino también de forma concatenada con la identificación de una oportunidad y la definición de lo que podrá ofrecerse en el mercado como la mejor solución. Entre nuestras soluciones tenemos las tuberías StableMax, la tubería ColorMax, tubería resistente al calor, tubería resistente a la abrasión y el sistema Hot Tap. Como estamos en tuberías, en el webinar de tuberías, para que puedan elegir de forma más adecuada sus tuberías, el sistema Hot Tapping lo vamos a tratar en otro webinar. Entonces, ¿qué pasa en las áreas donde tenemos grandes fluctuaciones de temperatura? Por lo menos en el norte, que hay altas temperaturas en el día y bajas en la noche. O en proyectos donde se requiere estabilidad térmica en el fluido. Por ejemplo, en las salmoneras, donde se requiere trasladar la comida de los peces o los pellets, y estos no lleguen de forma degradada por concepto del calor en el interior de la tubería. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Pasa que efectivamente hay contracción y dilatación, pasa que las tuberías se pandean cuando son tuberías negras. ¿Por qué hay contracción y dilatación? Porque el negro, el color negro, tan solo por ser negra, ya absorbe todos los rayos UV. Rayos UV que se transforman en calor, calor que se transforma en contracción y dilatación de tubería. ¿Qué ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos tuberías blancas reflectivas a la luz, que son totalmente coextruidas. Lo único que cambia, creo que tengo una tubería blanca por acá, la tengo lejos, pero bueno. Lo único que cambia en estas tuberías es su capa exterior. Su capa es totalmente blanca, donde se sustituyen el negro de humo, como lo hablé en un principio, que se utiliza normalmente como estabilizadores de rayos UV. Sin embargo, aquí se sustituyen por compuestos con mayor índice de reflectividad. Entonces, ¿cuáles son los grandes beneficios que presenta esta tubería? Esta tubería está fabricada bajo los mismos estándares de calidad de una tubería negra. Sin embargo, da como beneficio una menor dilatación y contracción térmica, menor absorción a la radiación, menor pandeo, menor cantidad de apoyos que se requieren para mantener la rigidez de una tubería, hay menor ciclos de mantención, también ciclos térmicos, menor posibilidad de propagación de grietas y menor acumulación interna de temperatura. Por ende, tenemos proyección de alargar la vida útil de la tubería, dándole mayor durabilidad, mayor facilidad de control
de grietas superficiales. ¿Por qué? Porque claro, la tubería al ser blanca y se origina una pequeña grieta en la superficie, por contraste se puede ver, porque lógicamente, porque la capa que viene subsiguiente es una tubería, es una de color negro, entonces por contraste se logra ver con mayor facilidad y rapidez las grietas que se puedan generar en la superficie. Y por ende menor envejecimiento. Vemos pues una tubería, la ficha técnica de la tubería StableMax cumple, como le dije, con todos los estándares de calidad de una tubería negra convencional, fabricada bajo la misma norma ISO 4427, con el gran beneficio que es la absorción de radiación es del menos de un 30%, a diferencia de lo que refleja una negra, que es hasta un 70%. Esta tubería blanca es totalmente compatible con especificaciones ya con P80 o P100, es totalmente compatible con sistemas de unión por termofusión, electrofusión y sistemas de compresión. Y también fabricamos los accesorios 100% similares a la fabricación de la tubería negra. Aquí unas imágenes donde se puede ver la transición que hay por medio de termofusión de una tubería negra y una tubería blanca. Vemos en la imagen acá inferior, donde ocurre un pandeo que parece más parece un culebreo de forma adecuada, un culebreo de forma como coloquial, así decirlo, y una línea recta o una rigidez, la misma rigidez o que tiene una tubería blanca. Aquí proyectos donde se ocupa esta tubería en pilas de lixiviación de cobre, justamente porque ocurre que cuando ocupaban sus tuberías negras, los aspersores se le caían. Esta caída de los aspersores por el mismo movimiento de la tubería hacía de que el riego no fuera uniforme en la pila, lógicamente no iban a obtener una uniformidad de riego y la producción iban a tener zonas secas donde no se mojaba el mineral, donde no podían lixiviar, y zonas húmedas. Entonces, claro, optaron por utilizar la tubería blanca, donde se contrae y se dilata mucho menos que la negra y mantiene estos aspersores de forma, de acuerdo al diseño, del plano. Otros proyectos donde se ocuparon las tuberías, donde se ocupan la tubería StableMax, en el rubro acuícola, como bien lo dije, ellos los ocupan para el traslado de la comidita de los peces. Ellos nos han informado de que desde que están usando este tipo de tubería blanca reflectiva, la degradación de la comida no, ocurre, pero y si ocurre en mucho menos proporción de lo que ocurría cuando ocupaban la tubería negra convencional. Hay una diferencia de grado entre una y otra de al menos unos 13 grados de temperatura. Entonces, claro, los pellets llegaban con su forma desde entrada hasta la salida de la jaula y los peces se la comían sin ningún inconveniente, a diferencia que cuando tenían la tubería negra lo que llegaba, lo que recibía al final de la jaula era casi una pasta aceitosa y quedaba más de pérdida de material y efectivamente lograron incrementar la productividad de los peces. Entre otras de nuestras líneas de solución tenemos la tubería ColorMax. Esta tubería está fabricada bajo los estándares o la norma de aplicación de colores en sistema de tubería, que es la normativa NEC 3. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad pasa que todas las empresas que requieren adherirse a esta norma, ojalá que sean todas, porque es una parte de seguridad industrial importante, es que tienden a pintarla a mano, colocan letreros que son improvisados, que el viento los pasa a llevar o el polvo los tapa. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos unas tuberías que son totalmente coextruidas bajo el color de la normativa NEC 3 para la identificación del fluido. Estas tuberías nos traen como beneficio
una mayor facilidad de control operacional, una forma de identificar de manera más rápida y oportuna en casos de emergencia, contribuye con disminuir y evitar los errores de producción, facilita la operación y la mantención, y te puede llevarle en tiempo real, que eso es muy importante, que te permite llevar la trazabilidad en tiempo real del fluido que pasa en el interior de tubería. Es para que también quede claro, esta no es que nosotros pintamos las tuberías en nuestras fábricas y las damos, no. Es que nuestras máquinas, al ser coextrusora, podemos fabricar también de forma tricapa, podemos modificar la pigmentación desde la inyección de la resina. Podemos modificar la pigmentación y entonces las tuberías salen ya coextruidas o con el color definido de acuerdo a la normativa NEC. Y donde es importante también mencionar que la línea que viene coextruida te va a identificar específicamente cuál es el contenido. Por así decirlo, tenemos una tubería verde con una línea blanca, ya de forma rápida, conociendo la normativa NEC 3, que es esta que les presento acá atrás, corresponde a agua tratada potable. Así pues, si tenemos un cruce o un sistema de red donde hay cruce de tubería y tenemos una tubería verde, una tubería azul, ya podemos identificar de forma rápida cuál es el contenido que hay ahí. En el momento de intervenir una tubería, ya se cuenta con esa seguridad antes de, o por lo menos si ocurre ojalá que no, pero por si ocurriera algún evento catastrófico donde se rompe una tubería, se fuga la tubería, ya podríamos definir cuál es el fluido que está en el interior y tomar las medidas necesarias para la solución. Así pues, la normativa te dice todos estos colores, cuál es el contenido, y de acuerdo a la línea que está coextruida, te va a definir cuál es el contenido específico de la tubería. Tenemos tuberías, ofrecemos pues tuberías violeta, color rojo, color marrón, y por ejemplo, color rojo te va a definir que el material que llevan en el interior son materiales de sistemas y protección contra incendio, y en el contenido puede estar agua, espuma, dióxido de carbono, entre otros. Esta tubería es totalmente compatible con resinas P80, con resinas P100. Igualmente es importante mencionar que nosotros fabricamos partiendo de resina 100% virgen P100, ¿ya? Sin embargo, esta tubería tiene afinidad total con una resina P80. Asimismo, tiene total compatibilidad con todos los sistemas de unión, llámese por termofusión, electrofusión o si no, compresión. Vemos unas imágenes acá, donde hay tuberías de color rojo con línea verde y tiene total compatibilidad por termofusión con una tubería negra convencional. Así, acá tenemos en terreno ya una tubería verde, está unida a través de los accesorios Plazón, una copla de Plazón, que es importante también mencionar. Nosotros tenemos alianza estratégica y somos los representantes acá en Chile de la marca Plazón. Caso Forza también optó por adherirse a esta normativa NEC 3, poder identificar cuál es el fluido de sus tuberías a través de la comunicación visual de colores. Lograron hacer distinción de fluidos en líneas de comidas, líneas de oxígeno y líneas de electricidad. Al realizar el reemplazo por las tuberías ColorMax tuvieron grandes beneficios también de producción y adicionalmente gracias al color de las tuberías se logró poder realizar inspecciones y mantenciones asegurando la seguridad del personal. Nosotros actualmente estamos trabajando en 2 grandes líneas de innovación o de productos con valor agregado también. Lo tenemos en desarrollo, pero también es importante que cuenten con esta información
para que a muy corto plazo le podremos ofrecer esta solución a todos sus inconvenientes donde así lo requiera. Ahora bien, son tuberías resistentes a altas temperaturas y tuberías resistentes a la abrasión. ¿Qué pasa con las áreas donde se tienen temperaturas elevadas? ¿Qué pasa en esas áreas justamente? Que las tuberías negras se degradan a partir de los 60 grados centígrados, de hecho desde antes, pero ya, la integridad mecánica de las tuberías negras a altas temperaturas ya se ve comprometida. ¿Qué ofrecemos nosotros? Una tubería que está totalmente diseñada para soportar altas temperaturas. Optamos por una formulación innovadora que aprovecha el rendimiento de la resina más la adición de estabilizadores UV y antioxidantes, prolongando la vida útil de la tubería. Esta tubería resistente a altas temperaturas conservará el rendimiento mecánico, sin embargo, su estabilidad térmica a altas temperaturas va a ser mucho mayor. Como los dije, esta línea de innovación o esta tubería está en desarrollo, puede optarse para usarse en todos los rubros que sean necesarios, en rubro de minería, en sanitaria, en energía industrial, en aplicaciones específicas, como bien sería la minería y lixiviación en pilas, el tratamiento y transporte de aguas residuales, el sistema de transporte de fluidos desde y hacia estanques solares, donde las temperaturas son considerablemente altas, ¿ya? Como les dije también, estamos en proceso de desarrollo de tuberías resistentes a la abrasión, donde hay aplicaciones industriales como el lodo, el cemento, la arena, compuestos orgánicos que son abrasivos y que en definitiva te van haciendo un arrastre de material en la tubería, causando una pérdida en la pared de las tuberías. Esa pérdida de pared por abrasión o por otro concepto por otro motivo, te afecta totalmente la presión del sistema y te pone en juego la integridad mecánica de la misma, causando como primer daño sería una fuga que para todos los efectos una fuga es pérdida de material, una fuga dependiendo del fluido puede afectar catastróficamente a alguien, puede causar un gran accidente. Entonces, claro, ¿cómo se puede mejorar la abrasión? La abrasión se puede mejorar considerando tres aspectos importantes: la velocidad del fluido, las características abrasivas del fluido o la resistencia a la abrasión del material que lo conduce. Como nosotros, como fabricantes, no podemos influir en estas otras dos variables, como la velocidad del fluido o como las características o modificar las características abrasivas del material, que ofrecemos al mercado un medio con mayor resistencia a la abrasión. Esta innovación básicamente radica en usar resinas donde la modificación es desde la estructura molecular, donde se incluyen ramas cortas a la resina o a la molécula del etileno. Si bien es cierto, todas las moléculas, o el polietileno como tal, es una cadena polimérica de etileno de ramas largas. La intención de usar resinas resistentes a la abrasión es porque se juega con la inclusión de ramas cortas que le dan mayor resistencia y mayor robustez a los dos modos de fallas, como ya lo mencioné, a los dos modos de fallas más importantes, que es el crecimiento lento de grietas y la propagación de ella. Bien, la evolución continúa. La evolución en los materiales continúa. Actualmente hay muchas empresas dedicadas a lo que es la tubería de detección de fugas o de desgastes prematuros. Hay tuberías fluorescentes, hay tuberías antibacterianas, tuberías ecológicas, y hasta eso debemos apuntar, hacia la mejora continua optando por el uso de estos productos de innovación que, como bien lo di y como bien lo expliqué, nos van a facilitar, nos van a dar mejor resultado, nos van a dar mejor rentabilidad en nuestro proyecto.
Ahora, ¿cuál tubería Solmax es la adecuada para mí? Bueno, si tenemos unas especificaciones estándar en nuestro proyecto y van a contener agua y ningún tipo de químico fuerte, pues podemos optar por una tubería negra estándar. Ahora bien, en algunos proyectos críticos que se especifican ya tuberías negras, debemos preguntarnos o preguntarles a nuestro cliente, ¿es suficiente esa especificación? ¿Duraría bajo ciertas condiciones? ¿Alguna forma de mejorar su sistema? Son preguntas clave, para considerarse y para poder optar a un cambio, porque lo que debemos investigar con nuestros partners es verificar el contenido químico del proyecto, revisar a detalle cada proyecto, verificar la vida útil del diseño requerido y verificar la temperatura de trabajo del proyecto. Entonces, bien, estamos totalmente convencidos de que el desarrollo en el rubro plástico no solo será una contribución para los sistemas, sino que también asegurará a ustedes, que son los usuarios, en disipar toda preocupación de fuga, que potencialmente puede afectar la calidad de su proceso. Así que, si buscamos resultados distintos, no hagamos lo mismo. Eso es una cita de Albert Einstein y es totalmente clave porque ya hoy en día innovar ya no es una opción. Así que muchas gracias por su atención. Espero si tienen alguna inquietud, alguna duda, la puedan canalizar a través de nosotros. Aprovechen el portal innovación@solmaxchile o si lo pueden aprovechar y preguntarlo de forma inmediata.